y aparece en pantalla la semana número 5. El tema de hoy día, en la semana 5, es desarrollar las guerras del Peloponeso, ya con los alumnos o educandos de primero y secundaria. Profesor Luis, guerras del Peloponeso. Si de antemano ya me dice guerras del Peloponeso, yo estoy viendo, pensando, imaginando, teniendo la idea de que es un enfrentamiento, de que ha habido muertes, de que han habido heridos. Y Peloponeso, porque pregunta, ¿qué cosa es el Peloponeso? Mano levantada. ¿Qué es el Peloponeso? Fran Montesa, te escuchamos. Es una liga de la Liga del Peloponeso. Ya, Peloponeso tiene que ver con la Liga del Peloponeso. Muy bien. Entonces vamos a colocar por acá Montesa Fran. Su primera participación, perfecto. Peloponeso tiene que ver con una liga. Y efectivamente, Peloponeso hace referencia a un conjunto de ciudades que van a ser dirigidas por Esparta en la famosa Liga del Peloponeso. El título de esta clase es ¿Quiénes se enfrentaron en las guerras del Peloponeso? Manito levantada, tú que ya has leído la lectura que te he proporcionado. ¿Quiénes se enfrentaron? Fabricio Watanabe. Bajó la mano. Graciela Alca, te escucho. De las polis de Esparta contra Atenas. Las polis de Esparta contra Atenas. Muy bien, Graciela Alca. Entonces, por acá, Alca Ortiz Graciela. ¿Ya? Muy bien. Regresamos entonces. ¿Quiénes se enfrentaron en la guerra de Peloponeso? Las polis de Esparta con las polis de Atenas. ¿Cuál es el propósito de esta clase? Explicar las causas, ¿no? Es decir, por qué se dieron estas guerras y las consecuencias que pasó después de estas guerras del Peloponeso. Para entender, conocer el tema, nos vamos a ir rápidamente al desarrollo de la lectura. Y tenemos acá justamente guerras del Peloponeso. Empiece la primera parte de la lectura. Fuerte, Dairon Riojas, te escuchamos. Guerra del Peloponeso. Concepto. Enfrentamiento entre las polis de Esparta. Poseía superioridad terrestre, sus aliados Liga del Peloponeso. Contra Atenas poseía superioridad marítima y sus aliados Liga de Delos en los años 431-404 a.C. Muy bien, perfecto, Dairon, correcto. Entonces nos vamos a ir acá, Dairon Riojas, Dairon Yontop. Muy bien, Dairon. Entonces tenemos acá lo siguiente. Profesor, ¿qué cosas son las guerras del Peloponeso? Es un enfrentamiento entre polis. Polis es sinónimo de ciudades, recuerda, la palabra polis es ciudades. Entre las ciudades encabezadas por Esparta contra las ciudades encabezadas por Atenas. A las ciudades que encabezaba Esparta se le llamaba Liga del Peloponeso. A las ciudades que encabezaba Atenas se le llamaba la Liga de Delos. ¿Qué es lo más importante que tenía Esparta? Tenía soldados muy bien entrenados, llamados soplitas, por eso dice superioridad terrestre. ¿Qué es lo más importante que tenía Atenas? Tenía embarcaciones de guerra, por eso dice superioridad marítima. Ahí está el enfrentamiento que se va a dar entre estas dos polis, entre Atenas por un lado y Esparta por el otro. Muy bien, ¿cuáles son las razones de este enfrentamiento? ¿Cuáles son las causas que se produjo esta guerra? Siga la lectura. Maricielo Orbeso, te escuchamos, Maricielo. Causas. Lucha por la supremacía entre Atenas y Esparta. Deseo de Esparta de frenar el expansionismo ateniense. Conflictos comerciales entre Atenas y Esparta. Muy bien, Maricielo Orbeso. Entonces, por acá, Maricielo. Maricielo Orbeso. Muy bien, Maricielo. Profesor, cuando uno habla de las causas, tenemos que explicar por qué se enfrentaron. Y dice, la primera razón, la supremacía entre Atenas y Esparta. De todo el mundo griego, de todo el mundo griego, las dos ciudades-estado, las dos polis más importantes eran Atenas y eran Esparta.
¿no? Esas eran las dos ciudades-estado más importantes. Atenas y Esparta eran las dos. Pero recuerden ustedes que en la clase anterior de historia, nosotros analizamos una guerra. Pregunta, en la clase anterior, ¿qué guerra habíamos analizado? Manito levantada. ¿Qué guerra analizamos en la clase anterior? Hubo una guerra donde se habían enfrentado ya. ¿Cómo se llamó esa guerra? Lo vimos en la clase anterior. ¿Qué guerra fue? Mano levantada por ahí. ¿Qué guerra se había dado? Antecedente, no se lo puedo colocar en antecedentes. Antecedente, ¿qué guerra fue? Hubo una guerra, mano levantada. ¿Qué guerra fue? A ver, por ahí. ¿Qué guerra fue? Nadie por acá. Mano levantada. Nadie. Miren su cuaderno, por eso yo tengo su cuaderno a la mano. En la clase anterior, nosotros hablamos de las guerras médicas, ¿no? Que fue un enfrentamiento entre Grecia versus el Imperio Persa. El Imperio Persa, ¿no? Y producto de esas guerras médicas, los persas fueron derrotados por una ciudad. La ciudad que va a ganar estas guerras va a ser Atenas. Entonces en Atenas empieza un gran desarrollo económico. Un gran desarrollo económico en Atenas, ¿no? Entonces Atenas se estaba convirtiendo en la polis más importante del mundo griego, ¿no? Atenas además desarrollaba la democracia. Recuerden eso, ¿ah? Atenas desarrollaba la democracia, ¿no? Que era una forma de gobierno del pueblo. Bueno, Atenas se convertía en la más importante y eso hacía peligrar a Esparta. Eso hacía que Esparta sienta peligro por Atenas. Eso convertía a los atenienses, ¿no? Decían, profesor, ¿por qué Esparta quería hacerle la guerra a Atenas? Pues Esparta veía con peligro que Atenas se desarrolle. Esparta decía, ¿cómo es posible que Atenas controle todo el mundo griego? Si nosotros somos los hombres más poderosos, nosotros somos los más fuertes, nosotros somos entrenados desde niños para la guerra, ¿cómo es posible que suceda eso? Entonces, por eso es que Esparta va a iniciar este enfrentamiento, ¿no? Hay una pugna, una rivalidad entre quién es la que debería controlar el mundo griego, ¿no? La lucha por la supremacía, ¿no? Luego el deseo de Esparta de frenar el expansionismo de Atenas, que se había desarrollado. Recuerden ustedes que vimos que el momento de mayor desarrollo de Atenas fue el siglo de Pericles, cuando habían obras, ¿no? En arquitectura, en escultura, en filosofía. Y además Atenas había desarrollado el comercio, pues, y Esparta era netamente agrícola, ¿no? Entonces había conflictos comerciales entre estas dos ciudades. En el chat me escribe, profesor, dice Ángel Paolo Benavente Pando. Profesor, Alejandra Padilla se fue a vacunar. Muchas gracias, Ángel Paolo. Listo. Pretexto. A ver, ¿cuál ha sido el pretexto para el inicio de esta guerra? Siga la lectura fuerte, Diego Huerta, te escuchamos. Sublevación de Colonia de Corcira contra Corinto, aliado de Esparta con ayuda ateniense. Siga la lectura, desarrollo, primera guerra. Desarrollo, primer periodo, guerra arquidámica. El ejército de la Liga Peloponeso, al mando del rey de Esparta, espartano Arquidamo, invade el Ática. Por ese motivo, las polis de la Liga de los huyeron de sus ciudades en búsqueda de refugio en Atenas. El plan de Pericles era evaluar la población de Atenas al puerto de Pireo y refugiarse tras los muros largos, abasteciéndose de los que llegaría por vía marítima. Por la cantidad de ciudadanos que entraron era excesiva, así Pericles ordenó que debían salir, dejándolos a merced de los espartanos. Ante ellos, los espartanos entraron a la ciudad y arrasaron con las tropas atenienses. Ante la acción, Atenas decide bloquear el flujo marítimo de víveres, lo cual permitió que los espartanos, terminando morir de hambre, huyeran al campo abierto.
En medio de las batallas aparece una peste de mataria en 4 de la población ateniense, incluyendo a Pericles. Ante una situación, el ejército espartano decide abandonar el Ática, puesto que no deseaban contagiarse de la enfermedad. Muerto Pericles, Cleón toma el poder de Atenas, adoptado una postura más agresiva contra el ejército espartano. Cleón gana la batalla Esfacteria. Posteriormente, Brásidas, general espartano, toma la ciudad Anfípolis, importante por las minas de la plata que eran utilizadas por atenienses. Ante la necesidad de recuperar Anfípolis, Cleón muere junto con Brásidas. Batalla de Anfípolis. Tras la muerte de Cleón y Brásidas decide firmar la paz de Nicias 421 A.C. con una duración de 50 años. Muy bien, Diego Huerta. Entonces, su compañero me ha leído Pretexto y la Primera Guerra del Peloponeso. Huerta, buscamos a Huerta por acá. 16, muy bien. Huerta entonces ha ingresado. Colocamos tarde. Muy bien, regresamos por acá. Profesor Luis, ¿cuál ha sido el pretexto de este enfrentamiento? El pretexto ha sido la sublevación de la colonia de Córcira. Córcira era una colonia. ¿Qué significa colonia? Córcira dependía de una de las polis, ¿no? En este caso, Córcira dependía de Atenas. Córcira era una colonia de Atenas y se subleva, es decir, se enfrenta a Corinto, que era una colonia de Esparta. Entonces, este pretexto va a motivar el desarrollo de las 3 guerras, porque básicamente fueron 3. A la primera guerra también se le llama guerra arquidámica. ¿Por qué se le llama arquidámica? Manito levantada, te escucho. ¿Por qué a la primera guerra se le llama arquidámica? A ver, piensa, razona, medita. Frank Montesa, te escuchamos. Porque está al mando del rey espartano Arquídamo. Muy bien, correcto, Frank. Arquídamo, ¿no? Por el rey Arquídamo. Montesa, Frank, muy bien. Ahí está, Frank. Excelente, ¿ah? Muy bien, Frank Montesa. Ahí está, muy bien. Muy bien, mi estimado Frank. Entonces, profesor, el primer periodo es la guerra arquidámica, llamada así porque el rey de Esparta se llama Arquidamo. Y este rey de Esparta invade la península del Ática, donde vivían los atenienses. Entonces, profesor, muchas de las polis, muchas de las ciudades que formaban parte de la Liga de Delos tienen que huir, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia Atenas, porque Atenas en esta época tenía murallas. Entonces Pericles, que era el gobernador de Atenas, ¿no? Que era el gran arconte de Atenas, Pericles, decide que todos escapen y se refugien en los muros de Atenas, ¿no? Los muros que eran sumamente largos y que servirían para proteger a toda la población. Sin embargo, para mala suerte de Pericles, la población que llegó era excesiva, había demasiada población. Por eso es que hubo mucha gente que lamentablemente queda fuera de la muralla y que van a ser acribillados por los espartanos. Entonces, a los atenienses que dominaban el mar porque tenían barcos, ¿no? Mucho más que los espartanos, deciden bloquear los puertos y de esa manera Esparta no tendría cómo recibir comida y podrían morir de hambre. Los espartanos se dan cuenta de esa idea de Pericles y deciden huir a campo abierto para no morir de hambre debido a que se iba a cortar el suministro por el mar. Para mala suerte de Pericles, en esta época de la Primera Guerra llegará una peste, ¿no? Se presume que es la peste bubónica la que mata a muchos atenienses y mata también a Pericles. ¿Y por qué llega la peste, profesor? Básicamente porque había demasiada gente. Y al haber demasiada gente, no había un aseo correcto. La gente se alimentaba, la gente defecaba y orinaba en un mismo espacio. Y eso generó la proliferación de ratas, ¿no? Y esta peste está asociada a la pulga de las ratas. Entonces, profesor, esta peste mató a mucha gente, inclusive el mismo Pericles muere.
Y a la muerte de Pericles, quien va a tomar el poder será un arconte llamado Cleón. Cleón toma el poder en Atenas y busca enfrentarse a los espartanos y los vence en la primera batalla llamada Esfateria. Sin embargo, Esparta escoge al general Brásidas para enfrentarse a Atenas y Brásidas toma una ciudad llamada Anfípolis, una ciudad donde habían minas de plata que eran utilizadas por los atenienses para poder comprar barcos. Cleón tiene que recuperar la ciudad de Anfípolis y esto lo lleva a una segunda batalla, la batalla de Anfípolis, donde muere Cleón y también muere Brásidas, general espartano. Bueno, los dos están bastante diezmados en ejército y además por la peste y deciden firmar una paz. La paz la va a firmar un ateniense llamado Nicias. Por eso es que se llama así, paz de Nicias. ¿Por qué, profesor, se dice 421 antes de Cristo? Voy a explicar esa parte acá. Cuando tú veas la palabra antes de Cristo, recuerda lo siguiente. Según la tradición, Jesús nació en el año 0, ¿ya? En el año 0, ese es el año que nació Jesús. Entonces, ese año se usa como referencia, ¿no? Por eso es que se dice, siempre vas a escuchar tú, antes y después de Cristo. Todos los nacimientos después de Jesús es después de Cristo. Todo lo que pasaba antes de Jesús es antes de Cristo, ¿ya? Igual se cuenta, ¿no? Para acá viene el año 1, el año 2, el año 3, y para acá también viene, ¿no? El -1, el -2, el -3, igualito, ¿no? Solo que para diferenciar lo que te dicen acá en tu libro, te dicen en tu libro, acá te mencionan, 421 antes de Cristo, ¿no? O sea que eso va a estar más o menos por acá, en el año 421 antes de Cristo, ¿no? O sea, profesor, estamos hablando de la Edad Antigua, ¿ya? En la Edad Antigua se firma la paz de Nicias, ¿no? Que duró 50 años, pero posteriormente esta paz va a ser rota. Muy bien, vamos a conocer el segundo periodo. Siga la lectura, Almendra Orbeso Valdés, le escuchamos. Segundo periodo. Expedición a Sicilia. Los espartanos no respetaron el Tratado de Cisias por no estar de acuerdo con algunos puntos. Los atenienses, al mando de Alcibíades, deciden invadir Sicilia para ayudar a Segesta. Pero lo que realmente quería era obtener la cantidad de recursos que había en Siracusa. Alcibíades fue acusado de crímenes religiosos y antes que lo condenaran injustamente, se pasó al bando de Esparta e informó lo que pretendía realizar Atenas. La derrota de los atenienses fue abrumadora, quedando destruida, apenas podía defender su territorio. Muy bien, señorita Orbeso. Perfecto, muy buena lectura. Felicitaciones. Entonces, Orbeso, Almendra. Muy bien. Regresamos por acá. Expedición a Sicilia. Profesor Luis, ¿qué significa Sicilia? Sicilia es una isla que quedaba, profesor, queda en lo que hoy día es Italia, ¿no? Es una isla que forma parte de la bota de la península itálica. Y en esa isla se encontraba o habían zonas ricas en minerales y en recursos, ¿no? Bueno, ¿qué empieza acá, profesor? Los atenienses van a organizar una expedición justamente a Sicilia. Esta expedición va a estar al mando de un arconte llamado Alcibiades. Alcibiades va a decidir invadir Sicilia, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para ayudar a Segesta. Segesta supuestamente era una ciudad, una colonia, que estaba pidiendo apoyo a Atenas, ¿no? En su enfrentamiento contra Esparta. Pero en realidad lo que Alcibiades quería era apoderarse de todos los recursos que habían en la zona de Siracusa, un territorio muy rico dentro de la isla de Sicilia. Bueno, Alcibiades, cuando viaja a la expedición, en Atenas sus enemigos políticos lo acusan de haber cometido algunos crímenes religiosos, como por ejemplo un día todo el mundo amaneció en Atenas y se dieron cuenta que muchas esculturas habían sido destruidas
Y todo eso se le echó la culpa a Alcibiades, que Alcibiades ha destruido, ha cometido crímenes religiosos y merece ser condenado a la muerte. Bueno, Alcibiades se entera de eso y antes de que lo condenen, Alcibiades se pasa al bando de Esparta, traiciona a los atenienses, se pasa al bando de Esparta. Alcibiades era un gran soldado, ¿eh? Era un gran militar. Así que Alcibiades, peleando para Esparta, se enfrenta a los atenienses y los derrota. Prácticamente Atenas va a ser derrotada en esta segunda guerra, ¿no? Va a sufrir un gran daño Atenas. Como vemos, en la primera guerra, si bien se firma una paz, pero fue invadida, sufrió daño, y en la segunda nuevamente va a ser derrotada. Profesor, esto nos lleva a la tercera guerra, la guerra final, donde vamos a conocer el desenlace de este enfrentamiento. Siga fuerte y claro la lectura. Ismis Izaguirre Vázquez, te escuchamos. Izaguirre Vázquez, Ismis. Presente, profesor. Ya, fuerte, te escuchamos. Tercer periodo, guerra de Sicilia. Con apoyo de los persas, los espartanos logran vencer a los atenienses, controlando el Esponto. Controlando el Esponto, territorio que posee suministros de víveres y materias primas. El anime. Pero solamente estoy nervioso. Ya, siga la lectura Fabricio Watanabe. Watanabe. Nada. Bueno, estoy llamando a. Siga la lectura, Frank Montesa. Profe, ¿dónde se quedó? Desde el inicio, Frank, desde el inicio. Tercer consecuencias, ¿no, profe? Sí. Tercer periodo, tercer periodo. Tercer periodo, guerra de Celia. Con apoyo de los persas, los espartanos logran vencer a los atenienses, controlando el Esponto, territorio que posee suministros de víveres y materias primas. El almirante espartano Lisandro derrota a la flota ateniense en la batalla de Egospótamos, última batalla de la guerra de Celia. Atenas se rinde 404 a.C., destruyendo sus murallas, y Esparta impone su hegemonía. Muy bien, profesor. Entonces acá tenemos a la participación exclusiva de su compañero Frank Montesa. Muy bien, Frank. Muy buena lectura. Entonces, cuando hablamos nosotros de la tercera guerra, es llamada la guerra de Decelia. ¿Por qué la guerra de Decelia? Porque es la última batalla de este enfrentamiento, donde Esparta va a derrotar a Atenas de manera definitiva. Pero para que Esparta derrote a Atenas, recibió el apoyo de ¿qué imperio? ¿Qué imperio apoyó a los espartanos en esta guerra? Manito levantada. Frank Montesa, te escuchamos. El imperio persa. Muy bien. Es el imperio persa el que apoya definitivamente, profesor, para que se produzca este triunfo. Y ahora se da la participación del espartano Lisandro, ¿no? Quien comandando, ¿no? En realidad, profesor, a las tropas espartanas, derrota a los atenienses en la batalla de Egospótamos, ¿no? En realidad conocida también como la guerra de Decelia. Atenas se rinde y lamentablemente esto va a generar ¿qué cosa, profesor? El fin de la hegemonía ateniense. Una consecuencia importante de esta guerra es que Esparta se convierte en la ciudad más importante del mundo griego. Sin embargo, esto tampoco va a durar mucho tiempo, porque Esparta ha quedado muy débil.
¿ya? Producto de las guerras, los espartanos quedaron bastante débiles, ¿ya? Acá lo voy a colocar. Esparta, ahí está justamente, Esparta, ¿no? Esparta quedó muy débil, ¿ya? Muy débil. Y Atenas fue destruida. Ahora, profesor, si Esparta quedó muy débil y Atenas fue destruida, ¿quién empezará a tener predominio en el mundo griego? Aparece el predominio de una nueva polis. Esa polis se va a llamar Macedonia. Recuerda, después de las guerras del Peloponeso, una polis que empieza a tener predominio será Macedonia. Vamos a conocer a Macedonia. Graciela Alca, te escuchamos, Macedonia. Macedonia se encuentra al norte de la península balcánica, cuya capital fue la ciudad de Pella. La superioridad del Estado macedónico se debió a dos grandes monarcas, Filipo II y Alejandro Magno. Lea Filipo II, Filipo II. Filipo II organizó el ejército creando falanges, poderosas unidades de combate. Cada falange contaba con 520 hombres organizadas en 16 filas y armados con lanzas. Vence a los griegos en la batalla de Queronea, 338 años antes de Cristo, cuando preparaba una expedición contra Persia, fue asesinado por un macedonio llamado Pausanias. Muy bien, Gracielita Alca. Profesor, entonces, la hegemonía de Macedonia se debe a dos reyes, Filipo II y Alejandro Magno. Macedonia era una ciudad que va a aprovechar que Atenas ha sido destruida y que Esparta ha quedado muy debilitada después de las guerras del Peloponeso. Al mando de su rey Filipo II, quien desarrolló un ejército llamado falange. Estas falanges tenían una forma peculiar de luchar, eran prácticamente invencibles, ¿no? Muy bien, Gracielita Alca, vamos a ver por acá. ¿Dónde está Gracielita Alca? Muy bien, Gracielita, muy buena participación, ¿ah? Te felicito, siempre tú, bastante participativa en todo, siempre la pequeña. Muy bien, vamos a mostrarte por acá esa parte. A ver si lo puedo ver por acá. Ahí está. Vamos a ir acá. Muy bien. Entonces, Filipo II organiza los falanges y con esa falange se va a enfrentar a los griegos, ¿no? Los griegos intentarán defenderse ante los macedónicos, pero son derrotados en la batalla de Queronea. Y cuando Filipo preparaba su expedición para invadir el gran imperio persa en Oriente, va a ser asesinado por un macedonio llamado Pausanias. Sin embargo, la guerra lo va a continuar su hijo. Su hijo era llamado Alejandro Magno. Siga la lectura, Alejandro Magno. Vamos a darle la participación exclusiva a su compañera Sheris Casimiro. Fuerte, Sheris, te escuchamos. Alejandro Magno, Fuerte, fuerte. Considerado uno de los guerreros más notables de la historia, hijo de Filipo II, tuvo como maestro al filósofo Aristóteles. A la muerte de su padre empezó la conquista del imperio persa contra el rey Darío III, derrotándolo en la batalla de Gránico y más adelante en Issos, apoderándose de Palestina y Egipto. Finalmente vence a los persas en la batalla de Arbelas, ocupando Mesopotamia e Irán. Alejandro respetó las costumbres de los pueblos que conquistó y difundió la cultura helénica por todo Oriente. De regreso a sus conquistas, muere en Babilonia, 323 a.C., siendo repartido el territorio por sus generales: Egipto para Ptolomeo, Siria para Seleuco y Macedonia para Antígono.
Más adelante serán conquistados por los romanos. Muy bien, excelente, señorita, muy buena lectura. Sheris Casimiro. Entonces nos vamos a ir acá. Muy bien, Sheris Casimiro. Excelente, te felicito, Sheris, ¿ah? Y tenemos acá lo siguiente, ¿no? El gran Alejandro Magno. Dice que Alejandro Magno va a ser uno de los guerreros y uno de los conquistadores más estudiados en la historia. Fue hijo de Filipo II y tuvo como maestro al gran filósofo Aristóteles. A la muerte de su padre empezó la conquista de toda la zona de Oriente del Imperio Persa. Se enfrenta con el rey Darío III y lo derrota en las batallas de Gránico y la batalla de Iso. Y finalmente somete a todos los persas en la batalla de Arbelas, ¿no? Una de las cosas que hizo Alejandro es que difunde la cultura helénica, la filosofía, la escultura, la arquitectura de Grecia, de Atenas, va a ser llevada a la zona de Oriente, fusionando ambas culturas y naciendo el helenismo. Sin embargo, misteriosamente, Alejandro muere en Babilonia, muy joven, y todo el territorio que él había conquistado será repartido entre sus generales. Egipto para el general Ptolomeo, Siria para el general Seleuco, Macedonia para Antígono, ¿no? Y más adelante estos territorios de Macedonia fueron conquistados por los romanos, el gran imperio romano. Muy bien, Sheris Casimiro, ¿ah? Muy bien, entonces vamos a dejar acá este texto y nos concentramos en lo siguiente, mira, todo lo que nosotros hemos leído, yo lo tengo en este esquema que tú vas a copiar en tu cuadernito y está todo resumido acá. Las guerras del Peloponeso es un enfrentamiento entre Atenas y Esparta que tiene como la causa principal la rivalidad por controlar el mundo griego. ¿Cuál es el desarrollo? Fueron 3 guerras y la victoria fue para Esparta en Higóspotamos. Una consecuencia es la decadencia de la ciudad-estado griegas. Atenas fue destruida y Esparta entra en crisis. Producto de eso viene la época helenística con Macedonia. Macedonia, ubicada al norte de los Balcanes, con capital en Pela, tiene 2 reyes. Filipo II, que crea la falange y conquista Grecia en la batalla de Queronea, y su hijo Alejandro Magno, quien somete al imperio persa en la batalla de Gránico, Isos y Arbelas. Estableció como capital al imperio Babilonia y murió en circunstancias aún no determinadas, ¿no? Este es el territorio que logra conquistar Alejandro Magno, ¿no? Toda la hegemonía de Alejandro. Macedonia, Grecia, Egipto, los fenicios, Babilonia, Persépolis, incluso llegó hasta la India. Ahí está. Bueno, la cultura griega que es llevada por Alejandro se fusiona con la cultura oriental y como suma de esa fusión nace el helenismo. ¿Qué es el helenismo? Es la mezcla de la cultura griega y la cultura oriental. Bueno, trabajando en clase. Te voy a dar 2 minutos para que leas muy bien estas preguntas y puedas participar en la sesión del día de hoy. ¿Ya? Ahí está. Profe, Entonces, sí, dime, te escucho. ¿Qué pasó? porque vamos a copiar, lo tenemos que mandar o no. Yo voy a dar la indicación al final de la clase. No te preocupes, pequeño. Muy bien. Lean las preguntas. Lean, que yo voy a preguntar por estas respuestas. Muy bien, empezamos. Pregunta 1, respuesta, mano levantada. Te escuchamos, Dairon Rioja y on top. Guerra arquidámica.
Muy bien, Rioja Yontop. Pregunta 2, te escuchamos. Graciela Alca. Guerra arquidámica y guerra de Celeria. Batalla de Anfípolis, te preguntan batallas, ¿ah? Recuerden, preguntan batallas, ¿no? Y si te preguntan batallas, hay que escribir batallas, ¿ya? La batalla de Anfípolis, número 1, ¿ya? Y lo otro sería la batalla de Egospótamos, muy bien. Pregunta número 3, respuesta, Leo Rivas. Leo El Rivas. crecimiento, el pretexto fue el crecimiento de Atenas. No, ese no es el pretexto, ¿ah? Te escuchamos, Cristian Reyes, en la pregunta 3. Yo, profe. Cristian Reyes. No está. Te escuchamos, Dairon Riojas. Sublevación de la colonia de Corcina contra Corinto. Muy bien, Riojas. Vaya, 2 puntos. Te escuchamos en la pregunta número 4, Camayo. Camayito. Adelante, Camayito. 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 No está Camayito. Le escuchamos a Fran Montesa. Porque no estaban de acuerdo con algunos puntos. Claro, las condiciones no le eran favorables. Muy bien, Riojas. Muy bien, Fran. Entonces acá colocamos a Dairon. Dairon Riojas. Muy bien, Dairon. Muy bien acá entonces Graciela que participó. Muy bien, Montesa. Fran. Fran Montesa. Muy bien, Fran. Perfecto. Regresamos por acá. Muy bien. Pregunta 1. Te escuchamos. Pregunta 1. 1. Camayito. Adelante, Camayito. Nada. César Miguel Rodríguez López. Atenas y Esparta. Atenas y Esparta, muy bien, Rodríguez. Pregunta 2, respuesta. Te escuchamos. Dairon Riojas. Invasión al Ática. Muy bien, correcto, ¿ah? Muy bien, Rodríguez. Muy bien, Dairon. Dairon Riojas. Muy bien, Dairon. Dairon, muy bien, Rodríguez. César. Muy bien, correcto. Siguiente. Pregunta 3. 3, Diego Huerta. La B, Cleo. Muy bien, Huerta. Pregunta 4. Cristian Reyes. Nada. Pregunta 4. Ángel Paolo Benavente. Nada. Pregunta 4. Graciela Alca. 4 es la, profesor. Muy bien, Alca y Diego Huerta. Excelente. 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 Muy bien, Huerta. Huerta Pinedo, ¿no? Ahí está. Muy bien. Ahí están las claves. Seguimos. Pregunta 5. Uy, qué fácil la pregunta 5, ¿ah? Pregunta 5. Te escuchamos, Cristian Reyes Aranda. Profesor Cristian no tiene. No tiene audio, pero yo le veo con la mano levantada. Y a ver, Ángel Paolo Benavente. La. La A dice, ya. No es Sí. la A. Siguiente, pregunta 6, Graciela Alca. La D. La D. A ver. Muy bien, Graciela Alca. Pregunta 7, la pregunta 7, Leo Rivas. La D. La D. Muy bien. Pregunta 8, Sheris Casimiro. La B. La B. Muy bien, Casimiro, Alca, Rivas. Muy bien, Alca. Leo Rivas. Muy bien. Sheris Casimiro. Muy bien, Sheris. Sheris Casimiro. Muy bien.
Siguiente, vamos por acá. Pregunta 9. Pregunta 9. Te escuchamos, pregunta 9. Ángel Paolo Benavente. La B. La B. La B me dice Ángel Paolo. No. Pregunta 10. César Miguel Rodríguez. Atenas. Atenas. No, tampoco. Es Esparta. La Liga del Peloponeso, ¿ah? Muy bien. Cristian Reyes Aranda en el chat. Camayito también me botó el Zoom, dice Camayito. Ya, Cristian. Pero, Cristian, ¿por qué no hablas, Cristian? ¿Qué pasa, Cristian? Te leo en el chat, pero no hablas. A ver. Profesor, no tiene audio. No tiene audio, el profesor está diciendo hace rato. Sino que como lo veía con su mano levantada, pensé que tenía audio. Bueno. Ya, listo. Muy bien, chicos. Hemos terminado. No se olviden enviarme, según las indicaciones del final de la clase. Felicito su participación. Atención a la lista. ¿Está en clase Albites? No está en clase Albites. ¿Está en clase Chávez? Chávez. Tampoco está en clase Chávez. ¿Está en clase Marchán? Tampoco Marchán. ¿Está en clase Medina Maya? Presente. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me contestó cuando la llamé? Profesor, es que acá ahorita Padilla estoy de Barbará. viaje y no tengo tanto internet. No te preocupes, hijito, te entiendo. Padilla, tampoco está Padilla. Pérez Espíritu, tampoco Pérez. Reyes Aranda, sí está Reyes Aranda. Sí está Cristian. Muy bien. Rodríguez Torres, no está Rodríguez Torres. ¿Está Tello Torre? Tello Torre André. Tampoco está Tello Torre André. Velarde Utani, tampoco. Vilcabana Gaona. Vilcabana Gaona. Profe, Está. Renato se fue a vacunar, también me dijo en antes que le diga a usted. Ah, ya, muy bien, muchas gracias. Reyes Guerra Hiromi. Presente, profesor. Muy bien, Hiromi. Rivas Leo, si está, participó. André Gamarra. Presente, profesor. Y Rodríguez César, que también está y participó. Muy bien. Tienen que irse a vacunar, ¿ah? Tienen que irse a vacunar. Terminen la clase y se van a vacunar todos, ¿ah? Muy bien, chicos. Ahí nos vamos a quedar. Profe, duele el brazo. Sí, no te preocupes, tienes que aguantar nada más. Muy bien, nos vemos. Cuídense mucho. Chau, chau. Gracias.